Nuestro origen como nación descansa sobre los hombros de maestros silenciosos que sofocaron sus corazones para legarnos un magisterio que fue y es parte esencial del pensamiento cubano. No es posible estudiar la historia de las ideas en la isla sin tener presente la labor callada de nuestros maestros y maestras. José, Cipriano, Pío, Joaquín de la Luz y Caballero. Él, maestro de maestros, nació en La Habana en una casa de la calle de los Oficios el 11 de julio del año 1800. Si nosotros fuéramos a analizar el pensamiento de Luz, es muy amplio. Tiene escritos filosóficos muy importantes y otros de carácter científico, porque era un científico muy importante. Incluso organizaciones internacionales de Inglaterra y Francia quisieron hacerlos miembros de sus academias por la sabiduría y además cualidades que revestían esta personalidad, yo diría, importante en la historia del pensamiento cubano. Martí expresaba que Luz había sido, y lo dice así textualmente, él, el padre, él, el silencioso fundador, que se arrancó el corazón con mano heroica para que naciese la juventud con la cual habría de ganarse la libertad. A finales del siglo XVII y principios del XVIII, la sociedad habanera comenzaba a sentir la necesidad cada vez más imperiosa de formarse una ideología propia. La última década del siglo de las luces haría emerger una generación de pensadores que en su consenso expresaban un proyecto que pretendía convertir a Cuba en la Albión de América. Este movimiento se denominó la Ilustración Reformista Cubana. Pudiéramos decir que en este periodo hay una generación que es la llamada generación de 1792, que está integrada por figuras importantes. Entre ellos está Francisco de Arango y Parreño, que es el economista por excelencia de la época, Tomás Romay y Aloy, que se dedica a las ciencias y sobre todo a las ciencias médicas. Por otra parte está el presbítero José Agustín Caballero y Rodríguez de la Barrera, que es quien comienza la reforma del pensamiento cubano, filosófico, incluso educativo. El periodo de 1808 a 1838 se conquista, se construye una filosofía cubana, verdaderamente cubana, con un sentido de cubanía. Y en ese periodo, por supuesto, están las figuras de Félix Varela y Morales, y está la figura de José de la Luz y Caballero, y que Luz fue en la última etapa de sus estudios discípulo del seminario de San Carlos y por lo tanto discípulo de Varela, por lo menos en la cátedra de Constitución que Varela pues desarrolló y es muy importante. En el momento en que Félix Varela no puede volver a Cuba porque está condenado a muerte, que José Antonio Saco tiene que abandonar la cátedra de filosofía que había ocupado en el lugar de Varela,
es José de la Luz el Caballero quien se presenta frente a todas las autoridades españolas y gana la cátedra contra Manuel González del Valle, que sí estaba tratando de cambiar las enseñanzas de Varela. Y lo primero que hace Luz en su primera clase es definir a Varela como el director perpetuo de la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos. Ahí empieza la historia pedagógica de Luz. Luz y Caballero se educó en un ambiente de austeridad, orden, respeto y buenas costumbres. Y, según su tío José Agustín, desde muy temprano comenzó a pensar y a actuar como hombre. Después de que desistió de los estudios religiosos en 1821 por razones filosóficas, comenzó a alejarse del seno de la iglesia. Luz completó su educación por vía autodidacta, llegando incluso a dominar varios idiomas. En 1828, Luz hace un recorrido que va a ser trascendental para entender la calidad y la profundidad de la educación cubana y el nacimiento de toda una escuela pedagógica, aunque no se define como tal. Ese recorrido lleva a Luz a visitar las principales escuelas de Filadelfia, de Madrid, de Londres, a reunirse en Escocia para conocer la escuela escocesa de Scott, a París, donde se reúne con Cuvier, con todos los grandes científicos y maestros franceses, y Alemania e Italia. Cuando Luz llega, propone crear el Instituto Cubano. Y llamo la atención, ya aquí hay un apellido, un Instituto Cubano. Que era un famoso instituto politécnico para las capas medias y pobres de la población, y tenía junto una escuela normal. En Luz está muy claro, y hay una sentencia de él que dice: ni en la sustancia ni en el modo se puede establecer un plan de estudios para Cuba como se establecería para Berlín o para Londres. Quiere decir que Cuba, independientemente que se beban de esas teorías que venían de Francia o venían de Alemania, no podía copiarlas mecánicamente. Y esa es una alerta que está desde la época de Luz y Caballero. No es un copista, no es un repetidor, sino un hombre que ha sabido ir mirando en los principales y más adelantados países del mundo qué es la pedagogía que se imparte. A su llegada de Europa, ocurrida en septiembre de 1831, Luz es nombrado socio de número de la Sociedad Económica de Amigos del País. En el año 1833, escribió el informe sobre el Instituto Cubano, que marca un hito en la historia del pensamiento en la isla. Cuando él fue primero vicepresidente y después presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, pues logró impulsar la educación en los barrios, en los lugares más pobres. Por lo tanto, se dice que era el maestro de los privilegiados, porque a las escuelas privadas iban los hijos de las familias pudientes. Pero no vamos a pensar que los hijos de las familias pudientes no eran los que representaban el posible progreso social en aquel momento histórico, empezando por ahí. Y en segundo lugar, hay que ver las tesis de Martí, donde Martí dice qué derecho hay para que digamos, que el pobre se eduque y no se eduque también el rico. O sea,
que el concepto de pueblo de Martí nace aquí en estas ideas de Luz. En los años posteriores, fundaría los colegios de San Cristóbal de La Habana, conocido popularmente por Carraguao, y El Salvador, en la barriada del Cerro. Luz se propuso reformar la enseñanza de abajo para arriba, teniendo como requisito fundamental el aumento de la calidad de la educación y el desarrollo del espíritu de investigación desde las edades tempranas. Esta revolución pedagógica fue reconocida como la reforma lucista de la enseñanza. El paso de Luz como director y maestro de estos colegios significó la elevación de la educación a un prestigio nunca antes alcanzado hasta el momento en Cuba. Posteriormente podemos hablar de 1838 a 1842. Este es el periodo de la famosa polémica filosófica que enfrenta precisamente Luz y Caballero, pero es también la ofensiva contra una teoría de la dependencia que se estaba desarrollando en el país. Pero ¿qué de esencial tuvo la polémica para la educación y el pensamiento en Cuba? Luz combate ahí un concepto que estaba de moda, que era hablar de la filosofía ecléctica, romántica y espiritualista. Lo que él defiende es lo que, en mi opinión, es la esencia del pensamiento en un país como Cuba, y que su tío, el padre José Agustín Caballero, le había titulado una obra con ese nombre, La filosofía electiva. ¿Qué quería decir la filosofía electiva? Bueno, ante todo es la filosofía de elegir libremente lo que vale y tiene sentido en una realidad determinada. La libertad de elegir. Por eso esa polémica fue conocida como la polémica filosófica. La polémica filosófica cubana, como ha sido llamada posteriormente en virtud de su dimensión cultural y política, fue sin dudas un referente teórico, un gestor de ideas y una base para la creación de un pensamiento propio que penetró la complejidad de la naturaleza física y social de Cuba. Fue, sin dudas, una filosofía crítica para una cultura del pensar. Luz lo abandonó todo por el concepto de educación, por considerar que la educación era la vía que tenía la sociedad y la cultura de poner al hombre a la altura de su tiempo. Y sigue siendo eso una realidad para nosotros. Y es el primero en el pensamiento cubano que habla de la pedagogía como una ciencia de la enseñanza. Él va a hacer una pedagogía nueva, exclusivamente para el niño cubano, del cual, por supuesto, pueden sacarse otras enseñanzas que sirvieron para el niño latinoamericano. Y va a introducir, a partir de ahí, un modo de enseñanza, una educación que va a dar como resultado, o que tiene como objetivo, lograr crear una nueva sociedad a partir de que los hombres tengan otra formación, otra educación. En su colegio El Salvador, Luz permanecía como símbolo, como estandarte de la cubanidad, al cual acudían los que sentían latir en el futuro un mundo diferente y sabían que eran los niños y jóvenes de entonces los que habrían de llegar a él. Nadie mejor podría enseñarles el camino. El maestro Luz y Caballero.
los alumnos de Luz y muchas de las personas que compartían con él el colegio del Salvador, su colegio, donde él dio y creó todo un sistema pedagógico para Cuba, para los niños cubanos. En ese colegio, de ese colegio, salieron un importante grupo de hombres y mujeres. De esos jóvenes, y algunos no tanto, muchos formaron esa legión que inició la guerra del 68. En este camino, Luz casi 20 años acompañó a los cubanos. No hablando de insurrección, pero sí formando de luchar contra España. Él nunca habló de política en sus clases, sino hablando de que creando las condiciones subjetivas para que sus alumnos, que eran los que representaban el posible progreso social en su momento histórico, se formaran una conciencia de que había que llevar a cabo cambios, reformas muy profundas en Cuba, porque ya lo que existía no daba más. Estudiaron con Luz Pedro Perucho Figueredo, el bayamés que hace nuestro himno nacional, Francisco Vicente Aguilera, el iniciador de nuestra guerra, de la conspiración por la guerra de independencia, Ignacio Agramonte, cuyo padre lo envía tiernamente al cuidado de Luz, y otros tantos. Pero me gustaría decir algo que es importante. Nuestra primera constitución, la Constitución del Guáimaro en el 69, está escrita por dos alumnos de José de la Luz y Caballero, Ignacio Agramonte y Ramón Zambrana. Y pudiera decirse que desde el principio la prensa independentista, los hombres y mujeres que estaban vinculados al movimiento independentista, estaban convencidos de que seguían las ideas de Luz. Durante algún tiempo, los sábados de cada semana, todos los bancos de las clases se colocaban con orden y simetría alrededor de una silla que quedaba al centro. A la 1 de la tarde, alumnos y profesores, y a menudo gentes extrañas, ocupaban aquel lugar con ansiedad y contento. Luz trabajó y habló de la ciencia de la enseñanza y le llamaba pedagogía. Y esto es muy importante, que se inicie ahí este camino. Él dirá, para definir su escuela, que no está fundando una escuela de Torre de Marfil, sino una escuela de hombres activos y pensadores. Es decir, no se trata de que el pensamiento es ajeno a la realidad y que los hombres que se forman tienen, por tanto, que ser hombres que sean capaces de actuar sobre la realidad para modificarla y desarrollarla. Luz sabe que toda la sociedad educa y él lo intenta por diferentes maneras, pero la sociedad estaba muy contaminada y él se centra en la escuela como una vía para lograr que esas nuevas generaciones se formen esa conciencia y la formen de una manera correcta. O sea, la escuela como institución social, educativa o educadora es en Luz algo muy evidente. Luz, el maestro, inspiraba sobre todo amor a la ciencia, al saber. Sembraba en los ánimos gérmenes sanos de moralidad y de nobleza viril, lo cual era en verdad alcanzar demasiado y alcanzar lo mejor. Luz es uno de los primeros que nos enseña a trazar los objetivos de la enseñanza. Algo que él intentó siempre, crear un sistema para la formación de maestros primarios, que él insiste
cómo se debe crear un sistema para formar maestros primarios que uniformen la educación en todo el país, decía él. Pero uniformarla no es que todo el mundo diga lo mismo y haga lo mismo, porque en esto Luz Martí sigue a Luz cuando dice, nosotros tenemos que luchar por la unidad de pensamiento, lo que no significa la subordinación de las opiniones, porque no es lo mismo unidad de pensamiento que pensamiento único, que todo el mundo tenga que pensar lo mismo. Eso no está ni en Martí ni en Luz. Hablando de los maestros, dice Luz, quien no sea maestro de sí mismo, no será maestro de nada. No está la dificultad en engendrar y concebir, sino en criar y educar. Engendrar y concebir no es una dificultad, es un placer. Ahora, también debe ser un placer criar y educar. Y ese es el más difícil. En su testamento pedagógico, el maestro expresaba: así como el pintor, el poeta y el escultor hacen nacer, en medio de una inspiración divina, multitud de seres que eternamente veremos moverse y agitarse porque se hayan dotados de una verdadera vida, así también el educador crea nuevos seres. Los hace hombres, les infunde vida del espíritu y les inspira los invariables y verdaderos principios de su existencia. Principios que han de ser tanto más grandes cuanto que, conforme a ellos, han de realizarse muchas esperanzas allí cifradas por su patria y su familia. Yo lo primero que quiero decir, y esto lo digo con un poco así de sentimiento, es que se conoce poco la figura de Luz. La figura de Luz se trata de alguna manera, conocemos algunos de sus aforismos, conocemos algunas de sus frases, pero muchas veces estamos aplicando teorías que se las achacamos a no sé qué autor y a no sé qué otro, pero estaban en el pensamiento de Luis Caballero. ¿Cómo es posible que leamos lo que dijo Descartes o lo que dijo quien lo dijo y no sepamos ni una letra de lo que dijo un hombre extraordinario que pensó para Cuba y lo dio todo por Cuba? Hablando del entierro de José de la Luz y Caballero en 1862, que La Habana entera estaba allí, niños, jóvenes, viejos. Muere, nadie esperaba que muriera, en la biblioteca de lo que es hoy el colegio Luz y Caballero. Y tras el cadáver de Luz marcharon los jóvenes, los que ya no eran tan jóvenes y los que todavía eran niños. No podemos obviar el pensamiento de Luz y Caballero, que aunque se produjo en la primera mitad del siglo XIX, hay muchas cosas que tuvieron vigencia en el siglo XX y siguieron teniendo vigencia en la actualidad. No obstante, no es por casualidad que cuando Martí vio o conoció de algunos criterios que se hacían contra Luz en su época, hizo una caracterización de que un hombre que pudo haber tenido todos los títulos de las academias no quiso escribir libros porque era más fácil escribir un libro que formar a un hombre. Los ecos del pensamiento de Luz se encuentran en nuestros días. Hoy,
con más fuerza y pasión que nunca. En toda su existencia nos legó la marca del decoro y la dignidad patriótica, su cubanismo firme, sus grandezas de dimensión universal. Él, el maestro, el silencioso fundador, nos pertenece.